Muy bien, pues comenzamos. Vamos a darle continuidad al capítulo al capítulo 15 del conocimiento de sí mismo de Taimi, en el que nos va explicando el papel del alma en nuestra vida cotidiana. Este planteamiento es muy importante porque a veces es como si desligáramos la vida cotidiana de la vida mística, ¿no? Vamos haciendo un trabajo interno y vamos haciendo que nuestra conciencia vaya acercándose a niveles de percepción y sentido de las cosas más elevadas, por decirlo de alguna manera, más trascendentes, más místicas, ¿no? Pero si eso no tiene su contrapartida, si no tiene su proyección en la vida cotidiana, pues queda solamente una experiencia interna que uno vive y ya está, ¿no? Y eso, pues, es muy poco válido, en el sentido de que incluso puede llegar a ser, y fácilmente será muchas veces una especie de autoengaño, ¿sí? Piensas que estás no sé dónde, pero luego en la vida cotidiana no resuelves, no arreglas, no hay equilibrio y no hay un sentido de convivencia humana mayor, ¿no? Entonces, todo ese trabajo interno que nos va llevando la conciencia hacia una percepción más elevada de la realidad tiene que convertirse, pues, en un proceso de humanización del individuo, del ser humano, ¿sí? Si no será así, difícilmente lo que estemos haciendo tenga una realidad tangible, ¿no? No tiene. Entonces, hablábamos de cómo solo cuando la personalidad empieza realmente a cambiar su vida y su actitud y a traducir los ideales espirituales en vida espiritual por medio de la sadhana o de la práctica espiritual o conocimiento de sí mismo, es cuando el yo superior empieza a encontrar una expresión más completa a través de ella. ¿Sí? Es decir, tiene que proyectarse eso en la vida cotidiana. De lo que se ha dicho antes se deducirá que nuestro principal trabajo con relación al alma es hacer de este principio de vida el centro de nuestra vida, o expresándolo de otro modo, convertirnos en centro dentro del centro en lugar de ser egocéntricos. Para la mayoría de las personas, la vida cotidiana y la percepción y la existencia de uno gira en torno a eso que definimos como ego, que es esa entidad que va creando nuestra mente en torno a la personalidad, lo físico, lo emocional, lo mental, ¿no? Lo puramente instintivo, impulsivo, que funciona también a través de nosotros. No dejamos de ser animales, por muy elevada conciencia que tengamos. Nuestra animalidad está ahí presente y reclama su parte de poder en nuestra vida, evidentemente, ¿no? De nosotros depende si le dejamos o no en sus manos el funcionamiento de nuestra vida. ¿Qué no vamos a decir de lo emocional y del juego de los deseos, ¿no? Que nos llevan de aquí para allá continuamente, todo el tiempo, ¿no? Y de nuestra mente, que nos hace vivir ahí adentro, ¿sí? Dando por hecho que lo que nuestra mente dice, pues nunca mejor dicho, va a misa, ¿no? Como si fuera la realidad última lo que nuestra mente dice, sin caer en la cuenta de que, como muchas veces digo en clase, ¿no? La mente miente. La mente miente. Sí. Entonces, si te crees todo eso, pues te estás creyendo una mentira y haces de tu vida una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Poniendo el foco, poniendo la referencia en otro sitio, en el yo verdadero, en el ser, en el ademán. Pero por eso primero tenemos que distinguir eso, lo que es el ser, de todo aquello que no lo es. Y hacer el trabajo para fortalecer la presencia del ser, del ademán, de nuestro verdadero yo, en nuestra vida y relativizar la tiranía con la que ejerce su poder la personalidad sobre nuestra vida. En la medida en que vamos subiendo o incrementando la presencia del ser en nuestra vida, la personalidad cada vez más se vuelve o se pone al servicio del ser. Esa personalidad que tenía la sartén por el mango, que mandaba en nuestra vida, tiránicamente, insisto, porque siempre nos conduce al sufrimiento, el funcionamiento del ego, el funcionamiento de la personalidad, ¿no? Empieza a relativizarse, ¿no? Y empieza a ponerse cada vez más al servicio del ser que somos.
La personalidad no se tiene que destruir, porque sin personalidad no puedes actuar en el mundo. Para hacer lo que sea que tengas que hacer en el mundo necesitas de tu personalidad. Y una personalidad débil no te va a dejar hacer las cosas o no te va a dar la posibilidad de hacer las cosas que tengas que hacer. Lo vas a tener muy difícil, vas a tener muchas dificultades. Necesitamos una personalidad fuerte, potente para hacer las cosas, pero que esté al servicio del ser. No que esté a su propio servicio con la sartén en el mango mandando sobre nosotros y sobre nuestra vida todo el tiempo, ¿sí? Que es lo que ocurre en la mayoría de las personas, ¿no? Todo el tiempo. El alma es un principio autoiluminado, autodeterminado, autosuficiente, y por eso no se trata de ningún desarrollo en él. Todo lo que hemos de hacer es proporcionar aquellas condiciones en las que él pueda encontrar una incesante expresión en nuestra vida. Es decir, no es que el alma sea más alma. Coloquialmente se suele hablar, incluso esta semana hemos hablado en alguna de las clases, ¿no?, de las almas grandes o de las almas viejas, ¿no? Pues que no es porque sean más grandes, simplemente son más conscientes. Se han hecho más lúcidas, más conscientes de todo, ¿sí? Por el propio proceso de la experiencia de la vida, con la que van aprendiendo, se van dando cuenta y se van expresando con más intensidad en la vida cotidiana, ¿sí? Esto se consigue con eficacia y totalmente por medio de la práctica del yoga superior. ¿Qué es eso del yoga superior? Hay un yoga superior, tiene que haber un yoga inferior, si hay uno superior, ¿no? ¿Cuál es el yoga superior y el yoga inferior? Superior será el Raja, ¿no? ¿Eh? El superior será el Raja Yoga. El Raja Yoga es el yoga de la meditación, es el yoga superior. Y el yoga inferior es todo aquello que te conduce al Raya Yoga. Es decir, el yoga de la acción o Karma Yoga, el yoga de la devoción o Bhakti Yoga y el yoga de la mente o Jnana Yoga, ¿sí? Y entre todo eso, pues el Hatha Yoga, que es el yoga más físico, que es el que en Occidente, pues prácticamente en exclusiva se utiliza y se practica, ¿no? Excepto en lugares como este, que esto es una escuela de meditación, por lo tanto, aquí de Hatha Yoga más bien somos muy austeros, pero del sentido trascendente del yoga en cuanto a meditación y sentido de la vida, pues sí que somos muy aleccionadores, ¿no? Ese es el yoga superior y el yoga inferior, por decirlo de alguna manera. También a la hora de estas cosas, siempre remarcamos que tenemos que hacer dos tipos de trabajo diferentes, ¿no? Un trabajo es el de fuera hacia adentro, que es ir ordenando el funcionamiento de la personalidad, conocimiento, deseo y acción en la misma dirección. Para eso hay que ir conociendo la personalidad, hay que ir trabajando para que se vaya tranquilizando, equilibrando, se pueda poner al servicio del ser que somos, etc. ¿Sí? Ese es el trabajo de fuera hacia adentro, que se hace pues con todas las técnicas de yoga, asanas, pranayama, concentración, práctica de canto de mantras, prácticas de purificación o de limpieza, de desintoxicación interna, montones de herramientas de trabajo que nos da la ciencia del yoga para ir trabajando con todo esto, ¿sí? Pero eso no es suficiente, falta la segunda parte, que es el trabajo de dentro hacia afuera. ¿Qué trabajo es el de dentro hacia afuera? Pues precisamente el que estamos diciendo, de darle más presencia al alma en nuestra vida, hacer que su expresión en nuestra vida sea cada vez más intensa, ¿sí? Meditar, para que el alma tenga cada vez más fuerza, más intensidad en la presencia en nuestra vida, ¿sí? Ese es el trabajo de dentro hacia afuera. Sin los dos trabajos no se lleva a cabo el proceso, ¿no? También el primer trabajo, el de fuera hacia adentro, que es el del yoga inferior, es muy importante. Porque sin ese trabajo probablemente el yoga superior no se podría dar. No se podría dar. Si tú no vas trabajando con tu personalidad y no vas haciendo la personalidad permeable a la presencia del ser, es decir, que pueda calar la presencia del ser, del alma humana, en la personalidad, eso no se va a dar. Porque la personalidad es muy suya, siempre está pidiendo su parte. ¿Sí? No va a dejar fácilmente la rienda de tu vida en manos del alma, en manos del ser. ¿Sí? Entonces, si no se hace ese trabajo sobre la personalidad, de ir equilibrando, de ir armonizando, de ir subyugando, de ir poniendo orden en el funcionamiento, un orden jerárquico además, que esto muchas veces no se entiende bien, ¿no? Se idealiza mucho lo emocional,
el sentimiento, incluso la devoción a veces, etcétera, ¿no? Se idealiza mucho. O en otros casos lo mental. La razón, ¿no? Que cada uno tiene la suya y nadie se pone de acuerdo. Teniendo en cuenta que todos los razonamientos están equivocados. Entonces, es importante trabajar con todo esto, es muy importante, porque si no, no va a dejar la personalidad al ser que se vaya expresando, ¿no? Siempre quiere tener la sartén por el mango, siempre quiere estar en la cresta de la ola, siempre quiere estar arriba del todo la personalidad, ¿no? Bueno, pues, tiene que haber un orden jerárquico en el funcionamiento de la personalidad, conocimiento, deseo y acción. En toda la manifestación existe la jerarquía, en toda la manifestación. Y la personalidad de cada uno de nosotros no deja de ser parte de la manifestación. Y también, por lo tanto, hay jerarquía en esa manifestación que es nuestra personalidad. Y esa jerarquía muchas personas no las tienen muy claras. Ponen el carro delante de los bueyes y eso no funciona. Eso no funciona. Cuando hacemos de lo emocional y del mundo del deseo, etcétera, el ideal, cuando idealizamos o hacemos apología del sentimentalismo, estamos equivocándonos de plano, estamos equivocándonos completamente, ¿sí? Estamos alterando completamente el orden jerárquico del funcionamiento de la personalidad. Eso no puede funcionar bien nunca, nunca. Que sea muy bonito, ya, pero igual de bonito que de feo, porque cuando se da la vuelta a la tortilla, todo ese ideal emocional y sentimental se convierte ¿en qué? En sufrimiento, ¿sí? Entonces, no idealicemos estas cosas, mucho cuidado con cambiar de posición el orden natural del funcionamiento de la personalidad, que a veces no se tiene suficientemente claro todo esto, ¿sí? Tenemos que realizar algunas prácticas preliminares a este respecto por medio de la personalidad, para proporcionar las condiciones en las cuales el yoga puede practicarse con éxito. Este trabajo preliminar tiene muchos aspectos, pero aquí podemos tratar solo unos cuantos de ellos por medio de ejemplos. Es decir, lo que hemos dicho, ¿no? El trabajo de fuera hacia adentro o yoga inferior y el trabajo de dentro hacia afuera, que es el yoga superior, ¿no? Se ha dicho antes que el alma es el principio autoiluminado, autodeterminado y autosuficiente. ¿Cómo pueden encontrar expresión estos atributos divinos en la vida de la personalidad? Autoiluminación, en el caso de la personalidad, significa que ésta será capaz de alcanzar el conocimiento que necesita desde lo interno en mayor medida cada vez, en lugar de depender de toda clase de fuentes externas. Esto es posible hasta cierto punto, cuando la personalidad se pone en contacto con el cuerpo causal, tal como se explicó en el capítulo anterior. Depender del conocimiento externo significa que eres susceptible de ser engañado, de ser llevado a territorios que no son verdaderos, ¿no? A terrenos que pueden confundirte mucho y crearte mucha falsa ilusión, ¿no? Entonces, cuando no sabes, evidentemente tienes que confiar en la persona que tú supones que sabe más que tú, que te puede orientar, que te puede dar una dirección de todo esto, un sentido de todo esto, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre con el cuestionamiento en la mano. Nunca te creas nada. Nunca te creas nada. Siempre con un sano escepticismo en la mano. Poniendo a prueba todo aquello con lo que te encuentres, da igual que sea el Dalai Lama el que lo hable o el Papa Francisco, que ya no va a hablar mucho más. Dará que hablar, pero no creo que hable mucho más ya. O quien sea, no te lo creas. Ponlo en cuestión. Mira a ver en tu vida cotidiana de qué manera funciona eso. Y lo que siempre os digo, no es importante quién haya dicho qué. Hasta incluso en el azucarillo del café que te vas a tomar al bar cualquier día, te puede venir una frase trascendente, ¿verdad? No importa de quién sea la frase, lo único que verdaderamente importa es qué es lo que pasa en ti cuando te encuentras con esa frase. ¿Qué es lo que cambia en ti? ¿De qué te sirve a ti encontrarte con ese planteamiento? Sea de quien sea, ¿eh? Me da igual que lo haya dicho el Dalai Lama, que lo haya dicho el que barre cada 15 días la entrada a la acera aquí en la calle. Me da igual. Lo que verdaderamente importa es lo que pasa en mí
cuando me encuentro con eso, ¿sí? Porque lo demás son cuentos. Que lo haya dicho, que lo haya dejado de decir, que a veces incluso se inventa la gente cosas de lo que ha dicho o ha dejado de decir no sé quién, pues lo verdaderamente importante es lo que ocurre dentro de cada uno con todas estas cosas. Esto es posible, lo de la no dependencia de lo que te diga antes de fuera, hasta cierto punto cuando la personalidad se pone en contacto con el cuerpo causal, tal como se explicó en el capítulo anterior. Autosuficiencia significa que hay que depender para nuestra felicidad de la fuente de Ananda que existe en nuestro interior y no depender enteramente de los estímulos externos a este respecto. Esto es posible cuando estamos en contacto directo con el vehículo búdico o Anandamaya Kosha, tal como se le denomina en la terminología Vedanta. Anandamaya Kosha significa el vehículo de bienaventuranza o de dicha absoluta, ¿sí? Cuanto más nos acercamos ahí, menos dependemos de que afuera las cosas vayan bonitas para que uno se sienta no solamente bien, sino, como dice nuestro maestro Madhava, de bien a excelente. De bien a excelente. Y no dependes de que te quieran, de que te pongan las cosas bien, de que te ocurra algo bonito, de que tengas suerte, entre comillas, de no sé qué. ¿Me viene algo bueno? Bien. ¿Me viene algo malo? También bien. Yo me siento bien. No es lo que más me gusta, pero me arreglaré con lo que me venga y seguiré adelante, ¿sí? ¿Que me viene algo estupendo? Pues genial. Me lo voy a pasar mejor todavía. Pero no dependo de ello. Dependo de mí. Dependo de mi felicidad interior, de mi dicha interior de Ananda, de Anandamaya Kosha, que es un vehículo de bienaventuranza, el más elevado de todos, ¿no? Desde donde surge esa bienaventuranza o esa dicha que yo voy experimentando en la medida en que me voy acercando ahí, ¿sí? En lugar de dependencia externa, un proceso de exaltación interna, ¿sí? Eso es lo que se debería de ir dando. El tercer atributo de autodeterminación significa que hay que hacer que la voluntad espiritual de Atma prevalezca en nuestra vida y libere gradualmente a la personalidad de la influencia de los deseos. Esto es posible cuando la personalidad, en el plano físico, está hasta cierto punto en relación con el plano átmico y se ha convertido en el servidor de la voluntad divina. Servidor de la voluntad divina. ¿Para qué estás en el mundo? Hay quien dice que el que no sirve para vivir, no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase con un juego de palabras, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, ¿cuándo empiezas a servir? A servir a la humanidad, al plan divino, etc. Cuando la yoidad, cuando el egoísmo pasa a segundo plano. Cuando ya vas descubriendo el ser que eres y te vas identificando cada vez más con ello, vas acercándote a la como conciencia al cuerpo causal, sabes qué es el yo verdadero, sabes lo que es la personalidad, relativizas la importancia de la personalidad en tu vida, estás cada vez más en el ser y utilizas cada vez más a la personalidad, a los recursos que te da la personalidad, para que se ponga al servicio del ser y hagas lo que tengas que hacer en la vida, pero desde el ser, no desde el ego, ¿sí? Entonces ya no dependes de los deseos. Los deseos son muy volubles. Como decimos en mi pueblo, atarico aisea, que significa el viento de la esquina. Que a veces sopla en una dirección y otras veces sopla en la otra, ¿sí? Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora quiero no sé qué, ahora quiero no sé cuánto, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Tengo un coche y estoy mirando otros coches. Me acabo de comprar un bolso y estoy mirando otros bolsos. Sí. El deseo es así. El deseo es así. Tampoco es cuestión de romperte la cabeza con eso. Reconoce esa volubilidad de la personalidad y más concretamente del mundo de los deseos y estate en paz con eso. Tampoco te saques el látigo y te pegues porque quieras una cosa y quieras la otra y quieres no sé qué y quieres no sé cuánto. ¿No? Es decir, ¿me vale este bolso? Bueno, pues hasta que se rompa ya tengo un bolso para andar, ya está. No, hasta que se rompa, ya cambiaré luego a otro bolso mejor si encuentro alguno, ¿sí? Pero no te castigues por mirar otros bolsos tampoco, que a veces somos muy crueles en eso, ¿no? En esa idealización de lo que deberíamos de ser, ¿no? ¿O no? Sí.
¿O solo me pasa a mí? No, pero eso ya es como estar en el extremo. Sí, sí. Y el extremo no es bueno. El extremo no es bueno. Entonces, flexibilizar también, ¿no? Permitirnos ser seres humanos con una personalidad que es imperfecta y que tiene sus manías, sus historias, sus arroutadas que decimos aquí en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, permítete ser, pero teniendo claro dónde tienes que ir y haciendo lo posible por estar en el camino a ir hacia esa realización, hacia esa plenitud y a ese ideal que perseguimos, ¿no? Pero permitiéndote ser como eres, no te fustigues tampoco por eso, estate ahí, estate ahí. No te engañes y luego te permitas cualquier cosa. No, hay que permitir la personalidad, ya, pero te está pasando 20 pueblos. O sea, tampoco es esa la cuestión. Pero bueno, ahí, buscando siempre esa manera de ponernos al servicio del ser que somos, ¿no? Al servicio de la voluntad divina. Cuando los lunes a la noche hacemos una clase especial de Hatha Yoga, pero una clase especial, ¿no? El saludo al sol que hacemos, que nos lleva 7-8 minutos en lugar del minuto que hacemos habitualmente en el saludo al sol, es un saludo al sol ritualístico, en el que se termina agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado de servir y entregando la obra de nuestra vida al plan divino. ¿Sí? Esa es la actitud de servicio. Esa es la actitud de servicio, que tiene que convertirse en algo real, en algo vivo en ti, no solamente unas palabras que recitas en una práctica, sino que tiene que convertirse cada vez. ¿Para qué hago esto? ¿Para pasármelo bien? ¿Para quedar bien delante de la gente? ¿Para que la gente me quiera, me aplauda, me den likes y que se suscriban al canal de YouTube? No, hago porque es lo que tengo que hacer. Es la voluntad divina. Y estoy aquí para que mi personalidad sirva para esto, ¿sí? Luego que lo haga lo mejor que pueda, que a la gente le guste, que me reconozcan el valor que tiene hacer estas cosas. Bueno, estupendo, pero no lo hago por eso. No lo hago por eso. Lo hago porque se tiene que hacer. Y ya está, ¿sí? Eso es servidor de la voluntad divina. Eso es lo que en la filosofía de yoga se llama dasa, los que sirven. Un dasa es el que sirve. ¿El que sirve a qué? A la voluntad divina, al plan divino, el que sirve a la humanidad, para que vaya acercándose cada uno, en la medida en que pueda, también a esa realización, a ese ideal del ser humano, ¿sí? Cuando tratamos de convertirnos en autoiluminados o autosuficientes y autodeterminados, en alguna medida, el centro de nuestra conciencia se va trasladando gradualmente hacia lo interno y nuestra vida discurre y está gobernada desde y por la parte espiritual de nuestro ser, en una medida cada vez mayor. Solo cuando esto se ha realizado hasta cierto grado es cuando la práctica del yoga se hace posible. Y a través de esta práctica, la personalidad y la individualidad se convierten a la vez en instrumentos efectivos y expresiones del alma. Solo cuando esto se ha realizado hasta cierto grado es cuando la práctica del yoga se hace posible. ¿Qué es lo que haces antes? Gimnasia. Aunque vengas a una escuela de yoga o a una escuela de meditación, a donde sea, ¿sí? Haces gimnasia, haces terapia, o lo que hace alguna gente, bueno, aquí no, pero aquí también. Pues sobre todo en los centros sociales, en los barrios donde damos clases, etcétera, ¿no? Que la gente va a encontrarse con las vecinas, a charlar un rato y tomas un café después, y ya está. Da igual que hagan yoga, que hagan macramé, que hagan lo que sea. Como le viene bien la hora, pues ya está. Pues bueno, alguno que otro ya se le abren los ojitos de vez en cuando, que cuando estoy explicando estas cosas en clase, hay chispitas en los ojos a veces, hay chispitas. Y eso es una maravilla. Como dice en el programa ese que vemos a veces, una barbaridad intergaláctica. Eso es una pasada. El ver unas chispitas en los ojos de la gente cuando comprende algo, cuando se da cuenta de algo, cuando ¡chas!, algo cambia ahí adentro. Eso es la leche. Eso es la leche. Eso es tremendo. De lo que se ha dicho antes, se deducirá que aunque el alma es triple en su naturaleza, correspondiendo a los aspectos Satchitananda de la divinidad, y aunque tiene los tres atributos, el de autoiluminación, el de autosuficiencia y el de autodeterminación, este último es su característica más especial. Los dos primeros se ejercen especialmente a través de los dos vehículos inferiores de la individualidad, es decir, el vehículo causal y el vehículo
búdico, mientras que el último tiene su origen en el mismo Atma. Ahora bien, la autodeterminación encuentra expresión en la personalidad como fuerza de voluntad espiritual y, por lo tanto, al considerar el papel de Atma en el reino de la personalidad, podemos tratar especialmente de la cuestión del fortalecimiento de la voluntad hasta que nuestra voluntad no se ha fortalecido, lo que quiere decir que nuestra vida está gobernada por la voluntad de Atma y no por los caprichos y deseos de la personalidad. Es difícil pisar el sendero del Raya Yoga y alcanzar la meta de la iluminación y de la liberación. Eso es precisamente de lo que voy a tratar, si llego por lo menos, en el congreso que vamos a hacer a finales de junio en Navarra, el Congreso de Yoga Sanatana Dharma, ¿sí? Este congreso se dedica al discípulo, ¿sí? El anterior, el que hicimos nosotros en Pollo hace unos años, se dedicaba al maestro, pues ahora le toca al discípulo, ¿no? Y quiero hacer hincapié, ya tenéis una referencia de lo que voy a hablar en un escrito que se publicó en las redes sociales hace poco. Voy a hacer hincapié precisamente en la disciplina del discípulo para que pueda darse ese proceso de forja de la voluntad, que no es cabezonería, que es cuando se nos mete un deseo así muy potente y vamos a ello como tal. No es eso, porque como hemos dicho antes, el deseo puede cambiar de dirección, va para un lado, va para otro lado, va no sé dónde, va no sé qué, pero la fuerza de voluntad no. La fuerza de voluntad nos impulsa solamente en una dirección, y esa dirección es la de la realización del ser. No hay ninguna otra cosa. La fuerza de la voluntad nos lleva a la plenitud. Y esa fuerza de la voluntad hay que entrenar, hay que forjar, hay que hacer gimnasia de voluntad. ¿Cómo se hace gimnasia de voluntad? Disciplina. Que al principio puede ser una disciplina gratuita, simplemente por entrenamiento, pero una vez que has desarrollado la capacidad de ser disciplinado, no te cuesta nada cambiar de dirección esa disciplina y ponerla al servicio de esa forja de la voluntad con mayúsculas, no del juego de los deseos, sino de la voluntad con mayúsculas, y a por ello, ¿sí? A por ello. Decía este miércoles en la clase de meditación, ¿no?, que os puse ayer a la noche, estaba viendo el partido, bueno, joder, voy a poner algo interesante aquí. Entonces os puse unos minutos de la charla del miércoles, ¿no? Y hacía referencia precisamente a esto, ¿no? Cómo precisamente nuestro sentido de las cosas tiene que ir en dirección al desarrollo de esa voluntad que nos lleva a la realización del ser, ¿sí? En esa dirección tiene que ir, en esa dirección. Todo lo demás es menos, ¿sí? Podemos estar buscando miles de cosas, pero la persona y especialmente hacía hincapié en la charla del miércoles, en estos tiempos, en estas condiciones en las que vivimos ahora, en las que hay tanta dispersión, tanta animadversión, tanto obstáculo, tanta dificultad, incluso dificultad para conocer el ser, para reconocer, distinguir el ser del no ser, porque hay muchísima distracción, mucho estímulo que nos lleva en otra dirección, en otro sentido. Es como encontrar a Willy. Hay tanta gente que no lo ves, ¿sí? Hay tantas cosas ahora para ver que no ves lo que realmente tienes que ver, ¿sí? Es algo parecido a eso. Entonces decía que el que es capaz en estas condiciones de ir haciendo su trabajo para encontrar esto y desarrollar esto, ¡pua!, no hay quien pueda con eso. No hay quien pueda con eso. No hay quien pueda. Porque es tan la fuerza de voluntad que ya tiene desarrollado para poder ir en medio de toda esta dificultad que tenemos ahora, para poder ir en la dirección adecuada, que no hay nada que le pueda torcer el camino, contrariar, confundir o distraerle y llevarle en otra dirección. Sí, eso es muy importante, tremendamente importante. Por eso decía que es un privilegio vivir estos tiempos. Aunque nos parezcan tiempos muy caóticos y muy complicados y muy adversos y muy todo lo que quieras detrás, ¿no? Un privilegio, un privilegio. Por algo nos habremos merecido estar aquí en estos tiempos, ¿no? Y poder hacer este trabajo en estas condiciones, ¿no? Ningún mar en calma hizo grandes marinos, Pedro, ¿verdad? Las que habrás tenido que pasar tú, ¿no? ¿Qué hago yo aquí?
Bueno, yo también en algún momento, sí. Bueno, aquí la rubia también, ¿eh? En algún berenjena ya le he metido, ¿eh? En alguna ocasión, para Mariana y yo también hemos pasado situaciones complicadas, ¿sí? Pero es así, ¿eh? La forja de la voluntad, la disciplina es muy importante que se vaya dando, si no, no hay salida de... Decía Henry Ford que los aviones despegan contra el viento, no a favor, ¿no? Claro, sí. Sí, no solamente los aviones, los que hacen parapente y todo eso también exactamente igual. Y de hecho un barco navega más, por ejemplo, un barco a vela, navega más contra el viento que a favor del viento. Hay embarcaciones que triplican la velocidad sobre el agua que la velocidad del viento. Triplican, vas más rápido, 3 veces más rápido que el viento que hace. Que lo sepáis. Yo no he conseguido todavía hacerlo nunca, pero hay barcos que lo hacen. Hay barcos que lo hacen. En cambio, con el viento a favor no puedes ir más rápido que el viento. Pero en otras condiciones sí que puedes ir, incluso ya digo, 3 veces más rápido que el viento. Fijaros hasta qué punto. Entonces, a veces, claro, de la personalidad que es la puñeta no quiere trabajar. No quiere trabajar. La personalidad, ¿qué le gusta? Dormir, comer y alguna cosa más. ¿Sí? Pero claro, ¿cuántas veces me habéis oído decir aquí que la comodidad mata? ¿Por qué digo que la comodidad mata? Si todo el mundo estamos buscando comodidades. Tengo un coche que casi me puedo echar en el asiento de atrás y que me lleve. ¿Sí? Y tengo una cocina que es automática, que le doy al botón y me prepara la comida, ¿sí? Y tengo no sé qué que me hace... ¿No? ¿Y por qué digo que la comodidad mata? Porque nos hace inútiles. Nos hace no ser capaz de valernos con nosotros mismos y nos adormila esa fuerza de voluntad y esa disciplina a la que antes hacía referencia y que es absolutamente imprescindible, condición sine qua non para que pueda desarrollarse todo esto. Tirado en el sofá de tu casa no te vas a iluminar. A no ser que te caiga algo del techo y te dé un golpe en la cabeza y te dé no sé qué, no te vas a iluminar. Se puede dar, pero mejor que no. Ayer ya me di yo un golpe bueno y no me iluminé más por eso. Joder, casi me rompo el brazo ayer, con la leche. Un golpe. Así que ya sabéis, disciplina, daros caña. Con sentidillo, ¿vale? No seáis masocas tampoco, pero daros caña, ¿sí? Como sea que hay muchas falsas interpretaciones que prevalecen sobre la naturaleza de la fuerza de la voluntad, intentaremos en primer lugar comprender claramente la naturaleza esencial de este elemento más importante de nuestro carácter. Nos ayudará a conseguir este fin si despejamos en primer lugar el terreno demostrando la relación que existe entre la voluntad por un lado y prana, deseo y acción por el otro. Prana ya sabéis que es la energía universal, esa energía que entra en nosotros sobre todo a través de la respiración, también a través de alimentación y contacto con la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo a través de la respiración, ¿no? Y eso es lo que hace que funcione todo en nosotros. Todo funciona por esa energía universal que llega a nosotros a través de la respiración que llamamos prana, ¿no? La palabra fuerza se usa ahora en un sentido definido en la ciencia para indicar la capacidad de ejercer la fuerza mecánica, y mucha gente que no ha pensado claramente en estas cosas asocian vagamente la fuerza de voluntad con la capacidad para servirse de la fuerza. Esa capacidad para servirse de la fuerza, sea en los planos físicos o superfísicos, es realmente una función de prana, esa energía universal a la cual se alude con frecuencia en la literatura que trata de yoga. Es a través de prana que la materia de los diferentes planos se mueve y se manipula. Y aunque la naturaleza de prana varía según el plano en el que está actuando, una de sus funciones es la misma en todos los casos, es decir, la función de producir toda clase de cambios en la materia de los planos. Ahora bien, la fuerza de voluntad es completamente diferente de prana, y sus fenómenos pertenecen además a diferentes categorías. Pero a pesar de esta diferencia, hay una estrecha relación entre la fuerza de voluntad y prana. Esta relación consiste en el hecho de que el ejercicio de la voluntad
que el ejercicio de la voluntad mueve las corrientes de prana a través del medio de la mente en cada plano. Y a través de estas corrientes es posible producir cualquier clase de cambio en la materia del plano correspondiente. La relación puede compararse a la que existe entre el magnetismo y la electricidad en el plano físico. Aunque los dos fenómenos son completamente diferentes, sin embargo, el movimiento de una magneto induce una corriente eléctrica en un cable dentro de una esfera de influencia, y esta corriente puede entonces ser inducida a realizar toda clase de trabajo. Desde luego, la analogía no es perfecta, pero nos ayuda a comprender de qué manera dos fuerzas que son aparentemente de una naturaleza totalmente distinta pueden, sin embargo, afectarse profundamente la una a la otra. Muchas veces decimos una máxima o una ley universal: la energía sigue al pensamiento. Sí, todo es mental. La mente mueve la energía. Entonces, una mente dispersa la energía, y esa energía dispersa no llega a nada. No produce nada. ¿Sí? Una mente con capacidad de concentración concentra la energía, y de donde se concentra la energía, ¡chas!, surge la chispa. ¿Sí? Es como cuando coges los rayos del sol que caben en la circunferencia de una lupa, ¿no?, y los haces coincidir en un punto. ¿Qué ocurre entonces? Que arde ese punto. ¿Sí? Arde un papel, o incluso puedes quemar la madera concentrando los rayos del sol en un punto. ¿Sí? Pues esto es exactamente igual. La mente dispersa, no pasa nada. La mente concentrada, ahí surge la chispa. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a concentrar la mente. ¿Sí? Lo que tantas veces explicamos en yoga, pasar de la mente dispersa, apasionada, que está volada ahí con 50.000 cosas, a una mente con una gran capacidad de concentración, con absoluto poder de concentración, incluso a esa mente testigo en la que te conviertes en pura conciencia. ¿Sí? Bueno, ese es el proceso que tenemos que llevar a cabo. Se suele decir que a Géminis le gusta el multitarea, ¿no? Ya, pero también le puedes poner las riendas, ¿eh? También le puedes poner las riendas. Sí. Yo no soy Géminis, creo que eres tú Géminis. Sí, sí, por eso te digo que le puedes poner las riendas perfectamente, ¿eh? Perfectamente. ¿Eh? Dentro de la dispersión puedes elegir a por ello. O a por ella, lo que sea. Lo que sea. Que los Géminis somos muy peligrosos. Luego, tenemos que distinguir la voluntad, el deseo, la forma que asume la voluntad en los planos inferiores en las primeras etapas de la evolución humana. La voluntad espiritual en los planos superiores del espíritu es libre y siempre trabaja en armonía con la voluntad divina, pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores está sujeta a ser utilizada por la personalidad, ligada a las ilusiones para sus propios fines individuales separados, los cuales pueden actuar en armonía con la voluntad divina. Al trabajar en estas condiciones, la voluntad toma la forma de deseo, el cual es, por lo tanto, solo el poder de la voluntad que ha sido degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoístas e independientes. El deseo no deja de ser una derivación, como dice aquí, una degradación de la fuerza de la voluntad, pero claro, ¿quién manda sobre esa fuerza? Porque la fuerza hay que dirigirla. Entonces, si es la personalidad, si es el ego el que dirige esa fuerza, ¿a dónde te lleva? Pues a la dispersión, a la búsqueda de la satisfacción de los deseos. ¿Sí? Si es el alma, si es el Atman lo que dirige esa fuerza de la voluntad, ¿a dónde te lleva? Pues a la realización del ser, como hemos dicho antes, porque la fuerza de voluntad, con mayúsculas, solamente tiene una dirección. El deseo tiene infinidad de direcciones, pero la fuerza de voluntad solo tiene una, que es la de la realización del ser. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? La conciencia individual trabajando en los planos inferiores, al identificarse con los vehículos inferiores, desarrolla un falso yo o personalidad, el ego, ¿sí?, que sigue sus propios instintos e inclinaciones en lugar de cooperar con la voluntad divina en el cumplimiento del propósito divino. La fuerza que dirige y controla este yo inferior es el deseo, y bajo su poderoso ímpetu tiene lugar la evolución en las primeras etapas de la vida humana. Más tarde, en las etapas finales del ciclo evolutivo y mediante el amanecer de la conciencia espiritual en el hombre,
empieza una lucha entre la naturaleza de deseos de la personalidad y la voluntad espiritual del yo superior. Una lucha que continúa con creciente intensidad hasta que el deseo ha sido vencido por completo y la voluntad espiritual del yo superior reina soberanamente. Esto lo explicamos en casi todos los cursos de meditación, cursos de autoconocimiento, etc. Todos explicamos esto. Incluso esta semana también os he puesto un escrito de unas palabras de Madhava sobre el arco evolutivo, ¿verdad? Ahí aparece bien claramente las dos etapas superiores del arco evolutivo, no la etapa inferior, que es la de evolución en masa, y la del sendero probatorio. Aparece el sendero iniciático, el sendero del discipulado y el sendero iniciático, ¿sí? Las dos últimas partes del proceso evolutivo o de Sanatana Dharma, que es como se llama esto, ¿no? Entonces, también ahí podemos perfectamente distinguir cómo el proceso evolutivo al principio está dirigida por los impulsos, a veces incluso puramente instintivos y puramente viscerales, animales, ¿no? Estamos más cerca de la animalidad que de la humanidad al principio, ¿sí? Después, por los deseos, etcétera, que poco a poco se van sutilizando, se van sublimando, se van elevando, por decirlo de alguna manera, hasta que ese despertar espiritual, como dice aquí, ¿no?, va haciendo que sea cada vez más el alma quien dirija todo ese proceso, ¿sí? Ya está desde el principio dirigiéndolo, ¿no? Pero en una buena parte del proceso lo instintivo y los deseos tienen muchísima más fuerza que el propio alma dirigiendo todo esto, ¿sí? Está el alma ahí detrás todo el tiempo, ¿no? Pero hasta que no se va dando ese despertar espiritual, como dice aquí, ¿no?, hasta que la conciencia de ser se va estableciendo cada vez con más firmeza en nosotros, pues todavía el alma está como muy dormida, ¿no? Por eso se llama despertar, ¿no? El alma está dormida y empieza a despertar y a coger las riendas de la vida. Hasta que eso no se dé, pues estamos todavía en la parte primera del proceso evolutivo, ¿no? Como que la relación entre el deseo y la voluntad ya ha sido tratada en relación con las funciones del cuerpo astral, no es necesario hablar más de esta cuestión aquí, pero puede que valga la pena dar uno o dos ejemplos de la confusión que frecuentemente reina en las mentes de las personas sobre este asunto. Algunas veces nos encontramos con personas que tienen la capacidad de perseguir inexorablemente cualquier objeto en el cual han puesto su corazón, y a pesar de toda clase de dificultades que se suceden para la obtención de su propósito, la cabezonería, la obcecación, en lo que sea, ¿sí? Que no hay que confundirla, insisto, con el propósito o con la fuerza de voluntad del alma, ¿sí? Pero hemos de recordar, en casos como estos, que la persecución de estos propósitos va asociada con el egoísmo y la falta de sabiduría, y por lo tanto reduce el fenómeno al plano del deseo. Es un deseo exacerbado, un deseo muy potente, pero no deja de ser parte del juego de los deseos, ¿sí? A pesar del parecido externo y a pesar del hecho de que el origen de la fuerza en el caso del deseo y de la voluntad es el mismo, no es correcto considerar esas manifestaciones como manifestaciones de voluntad pura. Desde luego, la tenacidad ordinaria, que algunas veces también es confundida con la fuerza de voluntad, es en realidad el síntoma de una voluntad débil. ¿Por qué el síntoma de una voluntad débil? Porque es la personalidad la que manda, ¿sí? Es la personalidad. Sirve en el sentido de que cuando después el alma coja las riendas de la vida y surja esa fuerza de voluntad con mayúsculas, todo eso te servirá para que sea mucho más fuerte esa fuerza de voluntad. Pero no deja de estar, al estar sujeto a la personalidad, pues sujeto también al cambio de dirección, al cambio de sentido, etcétera, ese deseo exacerbado, ¿sí? Y claro, ahí lo que os decía antes, ¿no? Para poder hacer todo este proceso de desarrollo espiritual es necesario una personalidad fuerte. Una personalidad fuerte y un deseo fuerte al servicio del ser que somos, no al servicio del ego, al servicio de los intereses personales o las conveniencias o los caprichos que surjan en el juego de las emociones y los deseos, ¿sí? Pero el perseguir obcecadamente, como dice aquí, un propósito material, fruto del juego de los deseos, te servirá para después enfocar esa misma intensidad de fuerza en la voluntad, ¿sí? Cuando se despierte el alma, cuando se despierte
esa presencia del alma en tu vida, ¿sí? Entonces, esto es importante que nos demos cuenta. Hay personas que son muy tibias, en el sentido de que ante la primera dificultad ya se dan la vuelta, ante la primera complicación ya renuncian, ya se van a otra cosa. No, oye, pon de tu parte, haz esfuerzo, aunque sea por un bien material, aunque sea por un deseo determinado, ¿sí? Que eso te servirá después en el proceso de desarrollo espiritual, bueno, como un motor fortísimo para llevarte hacia adelante, ¿sí? Si no has desarrollado ese motor fortísimo, también vas a tener muy poca chicha en el desarrollo espiritual. Cualquier cosa te va a distraer, cualquier cosa te va a apartar del sendero, cualquier cosa te va a desviar del camino, ¿sí? Dicen, incluso hay una película que se titula así, dicen que este sendero de desarrollo espiritual es como el filo de la navaja. Es estrecho como el filo de la navaja, como para no tener una personalidad fuerte, ¿sí? Si tienes una personalidad débil, cualquier cosa te va a hacer que te desvíes, que te caigas de ese filo de la navaja, ¿sí? Entonces, forjar una personalidad, darle ahí duro, es bueno para después enfocarlo en lo superior y tener esa trascendencia, ¿eh? Porque si no, no vamos a llegar a nada, ¿no? Eso es. Es la natural reacción de un alma que no posee la suficiente confianza para tratar con las situaciones tal como se presentan y por lo tanto se aferra de manera torpe a una línea determinada de acción contra todo razonamiento y contra todo sentido común. La verdadera debilidad implícita en la apariencia externa de la fuerza se pone algunas veces en evidencia a través de un cambio completo o incluso de cualquier trastorno en la trayectoria de la persona que ha estado siguiendo, por medio de cualquier incidente trivial o de cualquier acontecimiento que pueda ocurrir. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en las personas así creyentes y de mucha fe, se producen las crisis de fe. Las crisis de fe son un síntoma de esta debilidad de la que está hablando, ¿sí? Entonces, la fe te puede servir, pero cuidado. Cuidado por dónde vas y hasta dónde te puede llevar, ¿sí? Porque te puede traicionar muy fácilmente. Otra cuestión importante que hay que conseguir aclarar al tratar de comprender la función de la voluntad es la relación entre acción y voluntad. La psicología moderna reconoce la íntima naturaleza de esta relación y algunos psicólogos llegan incluso a decir que la principal función de la voluntad es facilitar la fuerza motriz para la acción. La relación de la voluntad y la acción puede compararse a la de la energía potencial y la energía dinámica. En un grupo de acumuladores, la energía está presente en forma potencial a un determinado voltaje y se mantiene como potencial en tanto que los terminales no están unidos por un medio conductor. Al unir los terminales por medio de un cable se reduce la resistencia y la energía potencial empieza a convertirse en energía dinámica. La voluntad divina, en el centro de cada alma humana, está presente como fuerza potencial de infinito voltaje. Se manifiesta externamente como deseo de las primeras etapas en la evolución humana, en consonancia con el desarrollo de los vehículos inferiores y facilita la fuerza motriz de la acción ordinaria. Se manifiesta como voluntad espiritual en las etapas superiores de la evolución. Entonces es la fuerza motriz que se llama Niskama Karma. Es decir, tú tienes una batería o una pila, ¿no? ¿Habéis jugado nunca con las pilas a dar los calambres en la lengua? Diego, que tú tienes pinta de ser travieso. No lo recuerdo eso. No lo recuerdo. Recuerdo un poco el sabor ácido que alguna vez... ¿Ves cómo sí? Ya sabía yo que te has metido la lengua. Claro, mientras no haya un elemento conductor como es la saliva, tú coges el borne de la pila y no hace nada, ¿no? Pero si pones la saliva ahí te da calambre. Porque la saliva además tiene sal, valga la redundancia, saliva, sal. Sí, y eso produce un arco voltaico, ¿sí? Conduce electricidad y te da calambre, ¿no? Pues pasa igual, ¿no? En la batería, está el coche con la batería, está ahí, ¿no? Pero hasta que no le das a la llave, no hace nada. Está la batería quita, pero ¿qué es lo que hace la llave? Conectar los bordes. Entonces empiezan a encenderse las luces, empieza a hacer ruido, etcétera, ¿no? Empieza a moverse todo. Bueno, pues esto es exactamente igual, ¿no? El alma humana tiene la batería espiritual, por decirlo de alguna manera, cargada. Pero hace falta la conexión.
Hace falta la conexión. ¿Qué es lo que te da la conexión? Meditar. Meditar es lo que te da la conexión. Ponte a meditar, ponte a meditar, ponte a meditar y ya verás cómo se va a producir esa conexión, entonces se va a expresar todo ese potencial del alma humana a través de la personalidad. Mientras tanto, pues serán los deseos los que juegan contigo. Ahora para aquí, ahora para allá, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, ahora lo otro. No. Esa es la idea, ¿sí? Así que, no hagáis lo de la lengua con las pilas, ¿eh? A ver si os va a dar un yuyu por ahí. La íntima relación entre la voluntad y la acción también está indicada por la manera notable cómo la acción fortalece la voluntad, o mejor dicho, cómo la expresa más correctamente, cómo la capacita para encontrar una expresión más completa en nuestra vida. La frase fortalecimiento de la voluntad o gimnasia de voluntad, como yo le llamo, en realidad es inapropiada, porque la voluntad en sí es el origen de toda fuerza, y por lo tanto nada puede fortalecer la voluntad. La observación corriente, así como las investigaciones psicológicas han demostrado muy fehacientemente que la acción desempeña una parte muy importante en el desarrollo del carácter. Es verdad que los pensamientos y las emociones tienden en definitiva a materializarse en acción, y al cambiar nuestra acción también debemos remodelar nuestros hábitos emocionales y mentales. Pero uno de los hechos más importantes que se ha descubierto respecto a la formación del carácter es que, a menos y hasta que los pensamientos y las emociones no se expresen en las correspondientes acciones, no puede realizarse ningún cambio fundamental en nuestra vida. Proverbialmente se dice que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Con la intención no basta. Mueve el culo. Ponte a trabajar, ponte a hacer cosas. Acción, acción. ¿Sí? Esta misma semana leía una neuropsicóloga que aparece de vez en cuando en las redes sociales, ¿no? Decía, una de las frases que más daño ha hecho a la humanidad es querer es poder. Seguro que lo han dicho, seguro que lo habéis dicho a alguien, seguro que lo habéis leído, seguro que hasta incluso puede que os lo hayáis creído y todo. Pues no. Es a la inversa. ¿Eh? Es a la inversa. Claro. Cuando puedes Querer es empezar a poder. Tienes que querer para después ponerte en marcha y ahora sí puedo. Haciendo sí puedo. Por eso lo decía, mueve el culo, ponte en marcha. Y si te encuentras dificultades, aprieta los dientes. Y para adelante. Esa es la cabezonería. Que tienes que entrenarte pues a veces con cosas nimias, como es, pues yo qué sé, cuando no estás en estas cosas, pues ir el domingo a jugar a fútbol cuando lo que te apetece es ir a tomar un verbo. ¿Sí? O yo qué sé, o ir al monte, o coger la bici y pegarte de 100 kilómetros con la bici o lo que sea, ¿sí? Que eso no lleva a ningún lado, porque lo único que haces es llegar al mismo sitio que estabas antes, pero más cansado. No te lleva a ningún lado. ¿No? Me decía mi padre cuando volvía del monte, hecho polvo, cansado después de 10, 12 horas caminata, o de 8 horas o lo que sea, ¿no? Joder, vas al monte y no traes nada, oye, trae unas piñas o un palo, aunque sea, una piedra, o trae algo, joder, no traes nada. No traes nada, ves al monte a cansarte solo. Decía, ¿no? Mi padre es que era muy materialista, ¿no? Entonces, no hay tal, no, yo voy al monte por una experiencia mística, me decía. Joder, estás mal de la cabeza. Estás mal de la cabeza. Sí, bueno, pues ya está. Tú déjame. Pues es así, ¿sí? Así que ya veis, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones y la absoluta insuficiencia de tomar simplemente piadosas resoluciones es desgraciadamente demasiado conocido por las personas que se contentan simplemente con el deseo de reformarse. Con el deseo no basta, con la intención no basta, ¿sí? Y si a la primera de cambio, si tienes una dificultad, si algo se te complica, renuncias, nunca vas a conseguir nada, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a poder con nada, ¿sí? Hay que darle, hay que poner de tu parte. En ese sentido, yo conozco mucha gente que ante la primera dificultad ya a la valla. Entonces, hombre, pon de tu parte,
Entrénate, esfuérzate, ¿no? Eso es cierto, pero a veces también es cierto que la vida a veces te pone el semáforo en rojo para ciertos proyectos porque no es por ahí. Sí, evidente. Eso, Sí, por eso lo de que querer no es poder. Querer no es poder, es empezar a poder. Luego tienes que ver si eso es viable, si no es viable, si tienes que coger otro camino, si tienes que hacerlo de otra forma, o tienes que hacer otra cosa diferente a la que te habías tú imaginado o habías creído que tenías que hacer. Evidentemente, claro que te pones semáforos en rojo. Y muchas veces muros insalvables. Igual tienes que darle la vuelta al muro, ¿sí? En lugar de ir en la dirección que ibas. ¿Sí? ¿Sí? A mí me pasó una vez, en una de estas caminatas, seguía las instrucciones de un libro, si le llego a ver el autor le mato. Entonces decía, llegas a tal sitio y vas en esa dirección. Y digo, voy a esa dirección y digo, joder, sí, un barranco aquí bueno, voy a ir. Tardé no sé cuántas horas en bajar hasta que me di cuenta que no era por ahí. No, evidentemente, tuve que subir otra vez para arriba, al mismo sitio donde estaba antes. Tardé como 3 horas entre bajar y subir, hecho polvo, porque de pie, estirando el brazo, tocaba el suelo. Imagínate por dónde bajé y tuve que subir después. Y luego, claro, eso me sucedió porque había niebla, no veía a dónde tenía que ir, yo seguía pues las instrucciones del libro, ¿no? Y claro, luego cuando se fue la niebla me di cuenta que sí, el libro estaba bien, pero tenías que dar un rodeo para ir a donde tenías que ir. Ibas en la dirección que tenías que ir, pero dando un rodeo. Y yo quise ir directamente y bajé por un barranco que tuve que subir otra vez, porque no había salida de allí, ¿sí? Entonces, a veces claro que te ponen muros delante o semáforo rojo que no puedes ir por ahí. Y a veces tienes que dar un rodeo, tienes que tomarte otro plan B o plan C o plan lo que sea, ¿sí? Para hacer las cosas. Pero a lo que me refiero y a lo que propone aquí es no echarnos atrás fácilmente. Que no sea fácil doblegarnos. Que tengamos ese arrojo y esa fuerza de voluntad y esa firmeza, ¿no? de obligarnos y de ponernos a ello, ¿sí? Y con la intención solo no basta. A mí me gustaría, digo, joder, ya estamos. Me gustaría, eso no vale para nada. Con el me gustaría no hay nada. Voy a, ¿sí? Determinación, firmeza, contundencia, ¿sí? Con sentidiño, no te des de cabezazos con todo, no hagas como yo, que pasé 3 horas bajando para luego subir un barranco inútilmente. Pasé unas agujetas durante una semana que no podía ni caminar, de bajar y subir aquello. Entonces, tener en cuenta que en la acción es donde se cristaliza, donde se precipita todo, ¿sí? Entonces tenemos que ser karmatas, tenemos que ser personas de acción, no solamente de elucubración, sino de acción, de ejecutar, ¿sí? A por ello, a por ello. Nos quedamos fácilmente ahí en medio, ¿no? La decisión por sí sola o la imagen mental es una fuerza más bien ineficaz, en tanto que no se mueve del terreno de la mente, pero darle una expresión práctica y todo el mecanismo interno de nuestra vida queda galvanizado e inmediatamente se liberan las fuerzas para llevar a cabo el cambio exigido y para hacer de este cambio una parte permanente de nuestro carácter. Tomad un hombre avaro que desee desarrollar la generosidad en su carácter. Él piensa en obras caritativas día tras día, se imagina llevando a cabo esas obras en su vida diaria, pero no realiza ninguna obra caritativa. ¿Creéis que está mucho más cerca de su ideal? No, pero que él entregue realmente algo a una persona verdaderamente necesitada y entonces se verá el resultado. Cambia apreciablemente su carácter al realizar precisamente esa acción y todo el mecanismo de su vida interna empieza a moverse. Desde luego, tendrá que repetir actos así un gran número de veces antes de que la característica pueda convertirse en una parte permanente de su carácter. Es verdad que cada vez que él piensa en obras caritativas, hace que eso le facilite la realización de esas obras, pero lo que vale es que la acción caritativa que inicia el proceso del cambio precipita las fuerzas mentales en forma de hábito. Sin este acto, la mente puede estar saturada de ideas, pero en definitiva no sucede nada. ¿Sí? Por eso lo de vivir en la mente está bien para empezar, pero no te quedes ahí. Precipítalo al deseo y precipítalo a la acción. ¿Sí? Por eso siempre decimos conocimiento, deseo y acción, o bien pensamiento, deseo y acción, en la misma dirección. ¿Sí? Así pues, todos aquellos que intentan cambiar sus hábitos,
Que tomen nota de este hecho importante. El pensamiento es el padre de la acción. Pensar fortalece la tendencia para una clase determinada de acción, pero es la verdadera acción la que precipita el pensamiento, la que produce un verdadero cambio en la vida externa y en la interna, crea un camino para el sistema nervioso y estabiliza las fuerzas mentales en el nuevo terreno mental. Y lo que es más importante, capacita a la voluntad para manifestarse y para dominar los vehículos inferiores más plenamente. La relación de la voluntad con prana, del deseo con la acción, considerada en el párrafo anterior, habrá demostrado que, aunque la voluntad está detrás y es la fuerza potencial de estos, en sí, ella no interviene directamente en las actividades de las cuales es el centro. Su función en la vida es la de un rey que se sienta en su trono y cuya mera presencia allí hace que toda la maquinaria administrativa de su reino trabaje de acuerdo con su voluntad. Él no anda de aquí para allá para hacer las cosas. Esa es la función de sus ministros y de los demás oficiales del Estado. Y sin embargo, es su poder sutil el que dirige toda la maquinaria del Estado. Y si él no fuera el centro y el corazón de las cosas, la administración quedaría colapsada y solo existiría el caos y la confusión. Bueno, eso es en un reino ideal. En el nuestro me parece que dista mucho de la realidad. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Que se suele decir. Esta analogía tal vez nos sirva para explicar el misterio de Purusha, el cual es apodado el vigilante silencioso. Es ese testigo que en la práctica meditativa ponemos ahí como conciencia, como observador, como testigo interno, ¿no? Esa mente que todo lo ve. El vigilante silencioso en la filosofía Sankhya. Él no es un espectador pasivo, sino que es como el rey del que hemos hablado. No se mezcla con las actividades que están desarrollando a su alrededor. Él está por encima de todas esas actividades y, sin embargo, es la misma causa de ellas y su misma fuerza motriz. Si no tuviéramos conciencia, ¿se harían las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana? No. Aunque muchas veces no seamos conscientes de esa conciencia, es esa conciencia la que da lugar a que todo esto se vaya haciendo, ¿sí? A veces con más o menos coordinación, fluidez, armonía, etcétera, sí. Pero bueno, eso está ahí siempre, eso está ahí siempre. La verdadera fuerza espiritual que llega directamente del plano átmico solo puede ejercerse bajo ciertas condiciones rigurosas que no son fáciles de cumplir, y es por eso que esta fuerza es tan escasa. Antes se ha demostrado que tan pronto como esta fuerza queda contaminada por el deseo personal, se degrada hasta la forma más inferior de deseo y pierde su carácter puro e irresistible. Así pues, es evidente que la impersonalidad, es decir, la liberación del dominio del yo inferior, tiene que ser una condición previa para su ejercicio por medio de cualquier individuo. Bueno, esa impersonalidad, insisto, no es, como a veces se plantea, matar a la personalidad o hacer que desaparezca la personalidad, sino que se ponga al servicio del ser que somos, ¿sí? Es un cambio un cambio de manos de las riendas de la vida, ¿sí? En lugar de ser una personalidad dirigida por el ego, es la personalidad dirigida por el alma, ¿sí? Es lo que tiene que ocurrir. Cuanto más se eleva un individuo por encima de las influencias de las tendencias separativas y egoístas, y cuanto más capaz es de mirar la vida desde la situación ventajosa del espíritu, mayor es el grado en que se puede utilizar esta fuerza, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si la fuerza de la personalidad, la voluntad, la cabezonería, está dirigida por el ego, eso va a ir en distintas direcciones, va a ir dispersarse, va a tener poca chicha, por mucho que nos empeñemos en alguna ocasión, en alguna cosa, ¿no? Pero cuando eso se pone en manos del ser, del alma, con conciencia, eso ya no hay quien lo pare. Eso ya no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. El camino ya no tiene otra dirección. Y puesto que solo un jivatma o individualidad liberada está completamente libre de las ilusiones y de los intereses de la vida inferior personal, solo él puede utilizar esa fuerza libremente y con efectividad. Se observará que cuanto más capaces seamos de unir nuestra conciencia con la conciencia divina, en nosotros más efectivamente podemos ejercer el verdadero poder de la voluntad del Atma. En estas condiciones, sería más acertado decir
que la voluntad divina trabaja sin obstáculos a través de nuestro centro de conciencia, en lugar de decir que somos nosotros los que ejercemos la voluntad espiritual como individuos. Eso es algo que rápidamente se nos inculca en cuanto entramos en el sendero del servicio, ¿no? Rápidamente, incluso en el servicio terapéutico, por ejemplo, ¿sí? Muchos de los profesores de yoga y de las personas que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos una segunda parte de servicio que es el terapéutico, ¿no? Entonces, un médico, si vas a la consulta, te va a decir, ¿te ha ido bien con lo que te he recetado? Yo te he recetado, yo te he dado este medicamento y me tienes que agradecer a mí que te vaya ido bien con la enfermedad que tenías o con el trastorno que tenías, ¿sí? Nosotros no funcionamos de esa manera. No funcionamos de esa manera. Un verdadero terapeuta no cura. Se pone al servicio de la voluntad divina para que si una persona ha de sanar, sane. A través de lo que yo sea capaz de hacer o deje de hacer. Pero yo no soy más que un mero instrumento a través del cual la sanación se va dando. No soy el que sana, soy el instrumento a través del cual. Soy lo que sirve para, no soy yo el que cura, ¿sí? Y si eso es así, pues con la enseñanza exactamente igual también. No soy yo el que enseña, es a través de mí que te llega un conocimiento que te servirá más o menos, pero la enseñanza viene de arriba y a través de mí se canaliza hacia ti o hacia quien sea que llegue, ¿sí? Un maestro no enseña, un maestro deja que aprenda a su lado la gente, ¿sí? Es diferente, porque si yo enseño, el yo está por delante, está el ego ahí, ¿sí? Si dejas que los demás aprendan, digo, yo hago lo que tengo que hacer, que sea lo que tenga que ser, ¿sí? Yo soy el canal a través del cual yo me pongo al servicio de, ¿sí? Pero no soy yo el que lo hace. ¿Veis la diferencia? Es sustancial, es del negro al blanco. Kaila, ¿Sí? eso tiene que ver con la rendición, ¿no? La religión tiene mucho que ver con todo esto. Con la rendición, sí, totalmente, sí. Y claro, rendirse es lo más difícil que hay, porque luego está siempre ahí queriendo mantener las riendas en la mano, ¿sí? Entonces, la rendición es lo más difícil que hay. De hecho, en esa última parte del sendero evolutivo, que es el sendero iniciático, solamente hay una práctica. Solamente hay una cosa que tengas que hacer, que es precisamente rendirte. No hay otra cosa que hacer. Hasta ahí sí, hasta ahí tienes que hacer un montón de cosas. Pero una vez que estás ahí, lo único que te queda es rendirte. Y cuanto más te rindes, más nivel de realización. ¿En qué parte del sendero evolutivo? En el iniciático. En el iniciático, sí. En el sendero del discipulado te preparas. El sendero del discipulado termina cuando tienes la primera revelación del ser, primera meditación, a partir de ahí hasta la realización final es el sendero iniciático. Y ese sendero iniciático se recorre única y exclusivamente por rendición, no hay otra cosa. Hasta ahí sí, tanto en el sendero en masa que hay que desarrollar hasta que empiezas a darte un poco la cuenta de las cosas. El sendero probatorio que vas desarrollando, llama y ni llama. El sendero del discipulado en el que vas recibiendo instrucción, por eso es el sendero del discipulado. Eres discípulo porque tienes un maestro, hay un maestro que hace posible que tú vayas aprendiendo, ¿sí? Y el proceso de purificación en el sendero del discipulado también, para que precisamente el ego, la personalidad, deje de tener las riendas de tu vida y las entregue al alma, al ser, que se dará en la primera meditación, ¿sí? Entonces el proceso es perfectamente lógico, clarísimo y bien fácil, por lo menos de entender. Otra cosa es que cada uno pues estemos donde estemos y vayamos haciendo lo nuestro pues hasta donde buenamente podamos, evidentemente, ¿sí? Hasta donde buenamente podamos. Que no es querer solo, sino que es ir paso a paso, caminando por el sendero, ¿sí? Paso a paso. Pero que no os encontréis un barranco como me encontré yo aquel día, que casi le llego a ver al autor del libro y le mato ese día, le mato. Yo me cago en la leche. Voy a colgar la bota, no sale más al monte. ¿Qué vas a decir, Conchi, que te interrumpí? Y entre rendición y trascendencia, ¿qué camino hay ahí? El de la rendición. Tú percibes y te vas rindiendo cada vez más a esa percepción, ¿sí? Hasta Pero, que lo realizas completamente. ¿Y eso se puede ir equilibrando con la trascendencia? Sí, cada vez trasciendes más en la medida en que rindes. Porque, ¿qué es lo que trasciendes? Trasciendes el ego. Entonces, cuanto más vas a la realización del ser, el ego queda pues al servicio de ese proceso.
al servicio de ese proceso. En lugar de tener el ego, porque yo, no. Tú eres lo que me permites hacer todo esto. O sea, trasciende uno cuando deja atrás la Sí, personalidad. sí, y es más, y es una experiencia además que muchas veces incluso en clase hemos comentado, ¿no? Es una experiencia que se le da a mucha gente involuntariamente, inconscientemente, sin saber lo que le está pasando, ¿sí? Que es la disolución o desaparición de la individualidad. Normalmente estamos yo, Pilar, Pedro, Conchi, Diego o Pavani. ¿Sí? Pavani. Pero seguro que nos ha pasado en alguna ocasión en el que ese yo desaparece y te haces uno con todo, contemplando un paisaje, escuchando una música, bailando, ¿sí? O haciendo el amor incluso, ¿sí? Que se produce una fusión en la que la yoidad, la separatividad desaparece para que se produzca una comunión, una unión común, ¿sí? ¿Dónde está ahí el yo? No está. Te has convertido en el todo. Eso es una experiencia mística. Lo que ocurre es que si se te da, en el momento en que estás contemplando un paisaje o escuchando música y bailando, por ejemplo, pues igual ni te enteras de la experiencia que has tenido. Has tenido una experiencia mística y no te has enterado. Y evidentemente, si no te has enterado, tampoco cambia la vida. Sales de ahí y sigues siendo el mismo pendejo de siempre. ¿Sí? Pero si te das cuenta de la experiencia y sabes que ese yo con el que tanto te identificas es irreal, es falso y que por lo tanto a donde tienes que ir es a esa desaparición del yo y cada vez te acercas más a esa comunión, a unión común en el que yo ya no existe, pues eso cambia tu vida. Porque vas a cambiar en la forma en la que tratas a la persona que te pone el café o a la que te está cobrando en la caja del supermercado o al que te viene con un montón de trabajo en la oficina. Lo vas a tratar de forma diferente, lo vas a considerar y vas a actuar de forma distinta con esa persona. Acción. Acción. El ejemplo que siempre decimos, el río Lagares que tenemos aquí. Cuando llega a Samil, ¿qué ocurre con el río Lagares? ¿Sí? ¿Y dónde está el río Lagares cuando se mete en el mar? ¿Desaparece el agua? No. Sigue estando ahí, pero ya no es el Lagares, ¿qué es? La ría de Vigo, el Atlántico, la corriente Humboldt que hace un frío que te cagas, por eso está bueno estar el marisco aquí, pero el frío que... Pues ¿dónde creéis que aprendió Jesucristo a andar sobre el agua? Galicia, joder. Cualquiera se mete dentro del agua, hostia. Chiste gallego, joder. Bueno, pues eso es, esa comunión, ¿sí? Que no es nada del otro mundo, ya lo tenemos, pero no nos damos cuenta de ello y sobre todo no somos capaces de hacerlo queriéndolo hacer, ¿sí? O es difícil, por lo menos, es bastante difícil, ¿no? Sí, eso es, ¿no? A ver, ¿dónde queda? En estas condiciones sería más acertado decir que la voluntad divina trabaja sin obstáculos a través de nuestro centro de conciencia, en lugar de decir que somos nosotros los que ejercemos la voluntad espiritual como individuos. Este hacer de la sabiduría una condición sine qua non para el ejercicio del poder del alma es realmente una protección proporcionada por la naturaleza contra el mal uso de una fuerza que posee una potencialidad ilimitada y que en manos impuras sería capaz de producir un daño incalculable. Son los que tantas veces me ha dado cita, los que ejercen la magia blanca o la magia negra, ¿sí? La magia blanca es la que ayuda a los demás a también encontrar el camino de realización y seguir adelante en el proceso evolutivo. La magia negra es lo contrario, es lo que pone trabas o utiliza a los demás a su propio provecho, a su propio favor, ¿sí? Hay de todo. Las anteriores consideraciones, aunque sean en parte de carácter privativo, probablemente han hecho que el lector obtenga un vislumbre de este principio trascendental de nuestro interior, que constituye, por así decirlo, el mismo centro y corazón de nuestro ser, y es el origen de ese impulso dinámico, eterno,
que nos empuja hacia la meta de perfección que todos tenemos destinado. Aunque está oculto a nuestra mirada y solo podemos ver sus débiles y pálidas manifestaciones en los aspectos más sublimes e inspiradores de la vida humana, sin embargo, eso es lo que proporciona la garantía de nuestra conquista sobre todas las ilusiones e imperfecciones de la vida inferior y el logro de nuestra herencia divina. Él es nuestro gobernador inmortal interno, que irresistible y en silencio rige los reinos de nuestra vida. Rige los reinos de nuestra vida, pero tiene, como siempre solemos decir, que en el Bhagavad Gita aparece bien claramente, un usurpador. Alguien que se interpone, o algo, mejor dicho, que se interpone porque no tiene una entidad propia, es un ente, que se interpone y que nos hace creer que somos lo que no somos, el ego, la personalidad. Y nos hace identificarnos con ello y estar en ello y vivir desde ahí la experiencia de la vida, pero internamente tenemos ese gobernador oculto, ¿no? ese Atman, ese verdadero ser que está ahí esperando a que tú lo rescates de esa penumbra y lo pongas a gobernar tu vida. ¿Sí? Es lo que explica el Bhagavad Gita, ¿no? Es la lucha en el campo de Kurukshetra entre los Pandavas y los Kauravas, es precisamente para que nos demos cuenta del ser que somos y hagamos que ese ser que somos gobierne nuestra vida y no nos dejemos llevar por la personalidad, no nos identifiquemos con la personalidad, sino que sea la personalidad el instrumento con el cual consigues la realización y además sirves a la humanidad para que vayan conquistando todo esto también, ¿sí? De la mejor manera que cada uno pueda, sepa o sea capaz, ¿sí? Por eso las personalidades tienen que ser fuertes, hay que tener carácter, hay que tener chicha, ¿sí? Pero ponerla al servicio del ser que somos, porque si no te conviertes en un estorbo para la gente, en un incordio, ¿sí? Y en lugar de eso, pues te conviertes en una bendición para los que están contigo. Eso es de lo que se trata. Muy bien, van a ser casi las 12, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más que comentar, preguntar, dirimir. Has comentado hace un momento que el camino del discipulado termina con la primera meditación. Sí. ¿Qué significa eso? La primera meditación. Sí, la primera meditación verdadera, es decir, no cuando te sientas a meditar, sino cuando en la meditación tienes la conciencia de ser, percibes al ser. Y desde ahí hasta la realización del ser es el sendero iniciático. ¿Sí? Eso es. Entonces, en el sendero del discipulado tú te vas preparando para que la meditación se dé. Evidentemente te tienes que pelar el culo a sentarte a meditar para que la meditación ocurra, aunque, como ya hemos dicho, mucha gente tiene esa experiencia de unidad, de no individualidad o no separatividad, pero sin darse cuenta de lo que es, ¿no? Sin saber lo que es y sin darse cuenta del alcance que tiene esa experiencia, ¿sí? Bueno, pues se trata ahora de poner, como se suele decir, luz y taquígrafos. Esto es así y esto se hace de esta manera y es por esto, ¿no? Vale, pues ahora ya lo entiendo, ahora ya sé lo que es, ¿no? Antes lo viviste, pero no te diste cuenta de nada. Entonces, lo viviste, pues ahora profundiza y ríndete a ello, entrégate, ¿no? Ahí, ese es el proceso. Sí. Y el camino solamente se alcanza a través de las técnicas de meditación. Es decir, si se emplea más, por ejemplo, el bhakti, el canto del mantra, que también no deja de ser una técnica de meditación, ¿no? Sí. También... Sí, a ver, los 4 caminos para la realización, que eso lo explica muchas veces Madhava y aquí en clase también lo solemos explicar muy a menudo, los 4 caminos de la... Incluso Vivekananda tiene un libro acerca de esto, los 4 caminos para llegar a Dios. El título es algo parecido a esto, no me acuerdo de memoria, pero es algo parecido a esto. Los 4 caminos son el camino de la acción a través del cuerpo físico puesto al servicio del ser que somos, Karma Yoga, el camino de la devoción, que es el camino de la emoción sublimada, dirigida hacia lo superior, a lo trascendente, ese anhelo que surge en un momento dado cuando vas teniendo conocimiento del mundo espiritual y surge ese impulso hacia ello, porque sabes que eso es lo que tienes que hacer en tu vida. El camino del conocimiento, Jnana Yoga, Bhakti Yoga es el camino de la devoción, Jnana Yoga es el camino del conocimiento trascendente.
Hay quien acumula y acumula y acumula y acumula y acumula cantidad de conocimientos, ¿sí? Pero no todo el conocimiento te lleva a la realización del ser. Hay mucho conocimiento inútil, por muy práctico que sea, a la hora de manejarte con un teléfono móvil o con un coche automático o de cocinar comida muy rica, yo qué sé, lo que sea. Hay mucho conocimiento y está bien, pero eso no te lleva a la realización del ser. ¿Qué te lleva a la realización del ser? El cuarto de los caminos, que es la suma de los otros tres. Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga, sumados, dan lugar al Raya Yoga, el yoga de la meditación, el yoga de la realización. Uno, por su tendencia, puede ser, como decíamos antes, ¿no? Un karmata, acción, y te pones y tal, y te entregas y haces de todo. Bueno, pero sin devoción y sin conocimiento muchas veces vas a dar palos de ciego. Vas a hacer incluso cosas que no son prudentes o que no son convenientes hacerlas, ¿sí? Entonces necesitas el conocimiento y además necesitas querer hacerlo. Y no solo querer hacerlo. Un añadido que pongo yo muchas veces en estas cosas, disfrutar de hacerlo. Disfrutar de hacerlo, eso va con el bhakti, con la devoción. Una devoción sin disfrute no solamente es querer hacerlo, sino disfrutar de hacerlo, verle el sentido y además decir, joder, qué bueno esto, qué bien me siento haciendo esto, ¿sí? Entonces hace falta las tres cosas. No puede tener una tendencia muy devocional, ¿no? Hay mucha gente que tiene una emotividad muy encendida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no le cuesta mucho derivar eso hacia lo devocional. Pero, si falta conocimiento ahí, es muy probable, pero muy probable, que caigas en los infiernos del fanatismo. Muy probable, ¿eh? Hay mucha gente cortando cabezas por ahí. Y muy devotas, con una devoción tremenda, pero mal enfocados, ¿no? Falta conocimiento. Y probablemente no sean personas de acción. Sí, cantarán mucho a Dios y estarán todo el tiempo pensando en Dios, pero no se pondrán a cocinar la comida de la comunidad, por ejemplo. Pero esa disciplina, esa constancia, dedicarle Sí. a todo. Sí, hay que hacer las tres cosas. Desarrollar el conocimiento trascendente, el yoga Brahma Vidya, que dice tantas veces Madhava, ¿sí? La ciencia sintética de lo absoluto, de la totalidad. Hay que, Bhakti Yoga, poner el deseo ahí, el deseo enfocado hacia lo superior, ¿sí? Y hacer cosas, hacer prácticas para que haya un verdadero cambio en el funcionamiento de la personalidad. Acordaros lo que hemos leído de Lavaro. Si piensan hacer obras buenas, pero ¿qué es lo que le cambia? El coger dinero y dárselo a alguien. Eso es lo que cambia. Eso es lo que hace que su personalidad cambie, que su vida cambie. La acción. Entonces hay que sintetizar conocimiento, deseo y acción y convertirlo en Raya Yoga. El yoga real, el yoga que hace reyes o gobernadores de nuestra propia vida a quien lo practica, ¿sí? Específicamente a través de la experiencia meditativa, ¿sí? Pero la experiencia meditativa no es sentarse a meditar y ya está. Tienes que hacer un montón de cosas para que esa meditación realmente te lleve a una experiencia meditativa, a una experiencia mística. Hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? No es sentarse a meditar y ya está. O solo cantar mantras y ya está. Conozco gente muy devocional, ¿no? Está todo el día cantando mantras. Ya, está muy bien cantar mantras, pero oye, hay que pelar las patatas. Sí, hay que preparar la comida. Hay que fregar los cacharros. Hay que ir a trabajar. Para pagar la hipoteca o el alquiler o la luz o lo que sea, ¿sí? Cantar mantras y ya está, no vale. ¿No? El casero no te va a perdonar el alquiler por cantarle mantras. Los tipos de yoga recuerda también a la triple llama, ¿verdad? Sabiduría, amor y voluntad, de alguna manera. Sí, eso es. Con una sola cosa no llegamos. La creación siempre es triple, ¿no? La creación siempre es triple. Está el padre y la madre, pero hasta que salga el hijo no hay creación. Son tres, padre, madre e hijo. Entonces ya tenemos creación, hasta ahí no. Entonces, tres cosas hay en la vida. Bueno, pues si os parece, hacemos la invocación de aniversario para terminar la charla de hoy. Nos sentamos un momento con la espalda derecha, ojos cerrados, respiramos profundamente.